Las Amanecidas. Ellas son 3 mujeres muy diferentes que se unen en ser madres y comparten la discapacidad en sus hijos. Las Amanecidas abren su corazón y dan acompañamiento en este camino que nadie elige, pero que muchos viven. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Estamos con nuestro episodio número 7 de Las Amanecidas. Yo soy Lupita Humildad. Yo soy Alejandra. Yo soy Cori. Y no tienen apellido de ellas. Bueno, miren, estamos con muy buen ánimo. Acaba de pasar el 10 de mayo, muy contentas, muy felices. Y estamos más que listas para entregarles otro pedacito de nosotras, de nuestra experiencia en este espacio. El tema de hoy es un tema, el, yo y la discapacidad. Enfocado directamente a la pareja, al cómo iniciamos este proceso. Y la intención del programa es dar ánimos a las parejas que quizá, nosotros pasamos hace más de una década por esto, con desenlaces totalmente diferentes, las 3. Bueno, ustedes 2 no. Y creo que de ahí es donde queremos partir, porque cada par toma las cosas distintas. Y a eso es a lo que nos queremos referir el día de hoy con el, yo y la discapacidad. Corina. Ale empieza esta vez. Ok. Pues bueno, ¿qué pasa cuando llega un diagnóstico a la familia que tanto impacta en la pareja, en el matrimonio? Pues muchísimo. Difícil resumir o responder eso. En mi caso, bueno, creo que es totalmente distinto a Lupita y a Corina, porque mi historia empieza pues mucho antes de la discapacidad, empieza desde el momento que nacen por la prematurez y todas las operaciones que tienen mis hijos. Entonces todo ese duelo, todo ese dolor, ese miedo, esa incertidumbre, pues la vivimos años antes de saber que mis hijos tienen algo. Definitivamente impactó mucho a nivel personal y a nivel pareja. Pues como lo dije en un episodio, ¿no? Empiezas a buscar culpables, entre ellos, aunque el principal culpable para mí fue Dios en un primer momento, pues también le tocó a mi marido ese señalamiento de mi parte y al final a mí misma. No puedo decir que nos acercó más vivir todo ese proceso, porque fueron momentos muy, muy difíciles, muy duros, que ni él ni yo esperábamos, no estaba dentro de nuestros planes de vida o al formar una familia, al casarnos, pues el panorama era totalmente distinto a como realmente fue. Al contrario, yo creo que sí se fracturó mi relación en ese momento, sobre todo porque ni él ni yo teníamos tiempo de ponernos a reparar eso que se había fracturado. Los niños estaban en el hospital, vinieron operaciones con Diego, yo tenía que estar en el hospital prácticamente todo el día con él. Mi esposo tenía que trabajar para poder pagar estudios, doctores, hospital, medicamentos, pañales, leche, y mi familia, mis papás y mis hermanas pues me cuidaban a Sebastián y a Valeria. De entrada sí hubo un bache muy fuerte en mi matrimonio porque mis hijos nacen en Hermosillo y allá es donde estuvieron en incubadoras, pero yo me vengo, supuestamente vine por 3 semanas a Ciudad Obregón mientras operaban a Diego y estaba en su estancia en el hospital. Resulta que esas 3 semanas se convirtieron en 8 meses. Entonces, pues vivimos aquí mis hijos y yo durante 8 meses porque una vez que Diego sale del hospital, a los días vuelve a recaer y entra nuevamente. Entonces, todo ese tiempo mi marido pues trabajaba de lunes a sábado en Hermosillo y los fines de semana venía. Y de hecho cuando venía no era ni siquiera para convivir o estar juntos, sino que me hacía relevo, ¿no? En el hospital. Los domingos que Juan estaba aquí, yo estaba en la casa con Sebastián y con Valeria, que era el único día que podía verlos. Y él así
de manejar y desvelado y cansado de trabajar toda la semana, pues él se tenía que ir al hospital y estar allá. Entonces sí, pues sí, fue un proceso complicado. Una vez que llega la discapacidad, pues ya estaba yo muy metida en todo este rol de cuidados extenuantes, excesivos o como sea. Entonces sí fue un balde de agua fría recibir la discapacidad, sí fue un shock, sí fue algo inesperado. Sin embargo, yo no, como lo dije, yo no vivo ese duelo en un primer momento porque yo tenía que ponerme en acción, tenía que ver cómo sacaba a mis hijos adelante, qué tenía que hacer con ellos. Y sí fue muy complicado porque a pesar de, pues de tener una buena relación con Juan en ese momento, él, no sé si decirle negación, pero sí había algo dentro de él que no quería creer lo que decían los médicos, que no quería creer pues lo que era evidente, ¿no? Que los niños son diferentes. Entonces era muy difícil yo estar investigando, leyendo, preguntando, diciéndole vamos con este doctor, vamos a esta terapia, vamos a hacer esto y aquello. Y él me decía que sí a todo porque en realidad siempre me ha apoyado, aún en las veces que me he equivocado, pero al mismo tiempo me decía es que no tiene nada, es que el doctor está sí, el doctor está equivocado, es que les falta crecer, les falta madurar, es que yo no veo que tengan, o sea, él realmente me decía, yo no veo que son diferentes, yo no veo que haya un problema. Y yo, es que sí, el diagnóstico llega a los 4 años y le digo, es que no hablan, tardaban mucho en caminar, no hay comunicación, no me entienden, no me sostienen la mirada, aplauden, caminan de puntitas, o sea, hay muchísimas cosas que nos están indicando que hay algo. Y ya fuimos al médico y ya nos dijo, pues, que tienen discapacidad. Empezamos las terapias, empezamos todo esto. Y él seguía, pues sí, en negación. En su momento, bueno, ahora lo veo en retrospectiva y pues sí me doy cuenta que él estaba pasando su etapa de duelo, la cual yo no tuve tiempo en ese momento. Y yo sí creo que fui egoísta de alguna forma, porque pues puse primero a mis hijos y prácticamente dije, o sea, si no estás listo o si no quieres o si no tienes ganas de darte cuenta que tienen discapacidad, pues sí lo hice a un lado. Entonces él, aunque estuvo apoyándome, aunque estuvo ahí con los niños, realmente siempre fue un espectador. O sea, como si estuviera desde afuera viendo todo lo que yo estaba haciendo con ellos. Y me acuerdo que yo leía muchísimo sobre la condición de mis hijos, todo lo que podía pasar. Y pues obviamente me hacía 1000 ideas en mi cabeza, porque al final de cuentas era novata, era primeriza en este tema. Y en 5 minutos yo le quería resumir todo lo que había investigado ese día. Entonces, pues sí, muchas cosas él no me entendía porque no tenía el contexto y yo nada más le decía, y esto, y hay que hacer esto. Y él no, y yo le decía, no, es que sí, te estoy diciendo que sí. Entonces sí, fueron muchas discusiones, fueron muchos desacuerdos, pero sí debo decir que a pesar de tener ese papel de espectador, pues siempre me apoyó. Ahora pues la situación es muy diferente. Obviamente los dos estamos conscientes de la discapacidad. Sabemos lo que depara el futuro, estamos preparados para ello, estamos trabajando en que todo ahora sí que tenga un desenlace feliz y en beneficio de nuestros hijos. Pero sí, al principio, pues sí había una fractura en la relación. De años. Sí, sí, tardó. Ok. Cori. Bueno, en nuestro caso fue muy similar para los dos, muy diferente al tuyo, Ale. Pues
pues yo ya les había dicho que yo sí notaba que algo tenía Enrique, no sabía qué, pero sí notaba muchas cositas que no estaban de acuerdo al desarrollo de un niño neurotípico. Entonces, yo notaba, pero a la vez justificaba. No sé si recuerdan eso, que yo justificaba y me comparaba con él, que yo también tuve muchas cositas de pequeña que se podían asimilar a Enrique. Entonces decía, sí está bien, si yo estoy bien, él está bien y luego se va a desarrollar. Le falta barrio. Por el lado de mi esposo, él dice que él siempre se dio cuenta que algo andaba mal y que me lo comentó y que yo en ese entonces le decía, que estás mal, tú no conviviste con otros niños, o sea, creciste solo, pero él pues lo veía por el lado de compañeros de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, el desarrollo de sus niños, y veían que pues Enrique era más atrás que los niños de sus compañeros y amigos. Cosa que sí era cierto. Recuerdo muy bien una de las cosas que yo notaba mucho en Enrique era eso, las emociones. Las emociones de Enrique eran cuando le gustaba algo o le sorprendía algo o algo le hacía feliz, empezaba a brincar, a mover la boca, a moverse de un lado para otro, las manitas como si fuera a volar, y llegaba el momento donde empezaba a temblar y eso le tocó verlo el Eri una vez. Estábamos en una situación un poquito muy difícil nosotros. Estábamos en cuestión económica de trabajo. Eri tenía un trabajo no muy estable. Yo era la que tenía un trabajo en ese entonces que era de un horario muy, muy pesado. Entonces, fue por el lado mío donde sacamos el diagnóstico del seguro. Él le tocaba convivir un poquito más que yo. Yo convivía toda la mañana con él prácticamente y en las noches que llegaba, pero ya para que él estuviera dormido prácticamente, ¿no? Entonces él estaba más en convivencia y una vez le tocó a él verlo trabarse y me lo comentó y yo le dije, ¿estás loco? Le dije yo, son solamente sus emociones. Él no sabe controlar sus emociones y pues sí, no saben controlar sus emociones. Y pues así se altera. En uno de mis descansos me tocó estar con él, él se fue a trabajar. Estaba limpiando, no recuerdo, estaba arriba de algo. Y en eso el niño andaba así, todo alterado. Y lo volteó a ver y lo veo todo trabado, que fue de las situaciones que más me traumó a mí. No supe qué hacer, no supe cómo reaccionar. Él estaba con su boca abierta, temblando a 1000 por hora, pero a la vez parecía que no estaba temblando, estaba trabado completamente. Y yo no supe qué hacer y fue cuando yo lo abracé. Cuando llegó Eri, yo le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, toda asustada. Y inmediatamente él me dijo, es lo que te dije, me dijo que pasaba con el niño. Esos temblores los tenía desde los 7 meses y fueron aumentando y fue donde yo relacionaba que eran sus emociones. Pero llegó a ese grado. Entonces fue donde nos asustamos, fue donde me dijo que en su familia había epilepsia. Nosotros se lo comentamos a un tío y él dijo que podía hacer eso y fue como buscamos. ¿Y ustedes como pareja en ese inter, qué pasa? Porque digo, aquí por ejemplo Ale era la que veía las señales y Juan era el que estaba trabajando. Tú era tu esposo el que veía las señales, pero tú eras la que estaba trabajando. Entonces de repente ya te lo dije, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué pasa ustedes como pareja? No, nosotros siempre, la verdad, siempre hemos estado muy bien. No hemos tenido, yo creo que nunca hemos tenido problemas. Conectados. Sí, o sea, siempre hemos estado conectados, siempre estamos viendo todo por Enrique. Desde un principio, desde que nació, siempre viendo, fue la única diferencia, pues, de que yo como que justificaba, o sea, yo sabía que sí tenía algo Enrique, pero justificaba todo eso. Y él lo veía viéndolo a sus conocidos, los niños de sus conocidos, y fue en esto donde prácticamente dijimos, sí, aquí hay algo. Entonces, en el momento del diagnóstico, yo fui la que entré con la neuróloga pediatra y yo fui la que le di la noticia a él. En ese momento, sí, a él le afectó más que a mí. Él sí le afectó más. No me culpó a mí, no se culpó él.
En un momento hubo donde nos pusimos a trabajar inmediatamente, no hubo un duelo de decir, descansamos, lo asimilamos inmediatamente. En ese estacionamiento, en ese momento que nos dieron el diagnóstico, él contactó a un conocido para que nos dijeran con quién correr, con quién ir, a quién nos iba a ayudar. Inmediatamente nos pusimos a trabajar con Enrique, siempre fue todo, o sea, ni siquiera tuvimos que sentarnos y platicar, ¿sabes qué? Esto va a pasar o esto va a ir por Enrique. O sea, desde un principio todo es de Enrique. Toda la atención es de Enrique. Entonces, como matrimonio, yo creo que fue donde nunca nos separamos, no cambió absolutamente nada. Sí, la atención fue un poquito más hacia él, pero nunca nos separamos. Nosotros nunca tuvimos problemas en cuestión de pareja. Dijo Eri que hubo un detallito ahí pequeñito, pero es por cansancio. Más que nada, tanto de él como del mío, más mío. Entonces, creo que después del diagnóstico, él se metió mucho a lo que es a las terapias de Enrique. Nunca ha sido aparte. Él es el proveedor, él es el que siempre ha trabajado para seguir con las terapias de Enrique. Yo no tuve que dejar mi trabajo. Realmente me hicieron la vida imposible después de que supieron el diagnóstico de mi hijo para que yo renunciara. Pero como yo ocupaba ese trabajo, no renunciaba hasta que me corrieron, ¿no? Entonces, tuve que pelear por ahí porque no se me hizo justo, pero logré mi cometido. Otro tema para las amanecidas. Sí, entonces Eri siempre ha sido el proveedor. Él es el que se ha quedado al frente de lo que es la economía de la casa. Yo me quedé atendiendo a Enrique. Él me ayuda con las terapias de Enrique. Cuando esté en casa, me ayuda con él. Hay veces que él llega al trabajo y yo sé que llega cansado, su trabajo es muy pesado y le digo, hazte cargo. Entonces, yo ya no puedo, hazte cargo. Y él se hace cargo. Hay veces que él llega y yo le digo, ¿sabes qué? No puedo. Ayúdame con Enrique. Habla con Enrique. Pasa esto, ayúdame. Y él va y prácticamente a mí me deja descansar, así como Juan te releva. Así pasa con Eri también. Me releva cuando de plano él llega y él ve que yo ando con la cabeza toda a punto de llorar, a punto de explotar. Él ya va, ve y tranquiliza a Enrique. Neutraliza. Sí, el asunto, porque a punto de ser una campaña, ¿cómo se dice? Un campo de guerra, ¿no? Batalla campal. Batalla campal, exactamente. Entonces, dice, pues Eri a mí me ha comentado que nunca me echó la culpa, ni él se echó la culpa, que él entendió que el autismo en una conferencia señalaron que pudo haber sido por un sufrimiento fetal. Enrique tuvo el sufrimiento fetal al nacer, de hecho fue por cesárea y fue a causa de eso que estaba pasando. Entonces, ya después, pues se supo que era genético y que pues ahí tuvimos mucho que ver los dos. Pero pues hasta ahí es la teoría, ¿no? Entonces, ahorita creo que nos mantenemos como un principio juntos, los dos somos muy buena pareja, la verdad casi nunca tenemos problemas, estamos unidos por Enrique, trabajamos por Enrique y pues trabajamos con nosotros también. El team Enrique. El team Enrique. Enrique nuestro fan. Sí. Muy bien. Mamá, ya vas a las amanecidas, me dice. Hermoso. En mi caso, el enfrentar esa discapacidad en pareja. Recuerden que yo ya venía de un intento de matrimonio roto. Ya había para mí el tema de violencia en diferentes sentidos que tenía que acabarse y ya había un plan de escape que tuvo que retrasarse, ¿no? Cuando llega Ian, por ejemplo, yo escucho a Ale que tú citas así como que fue un día que te dijeron tienen discapacidad. Digo, tú duraste tiempo viendo señales, pero fue un día que te dijeron, hey, llegó la discapacidad a tu casa, ¿no? En mi caso nunca existió ese día. Siempre era, todo puede pasar, no sabemos qué daños va a dejar las convulsiones, no sabemos si en algún momento esto va a mejorar.
siempre era un día a la vez, pues no, nadie decía esto va a pasar. Todo puede cambiar mañana, lo que cambia, vete preparando con esto y vete preparando con lo otro. Y Ian, pues fue desde el tercer día de nacido que empezaron cosas diferentes, alertas distintas, un caos de pareja tremendo que existía. Y cuando llega a internarse Ian, yo estaba en mi periodo laboral para tener a mi bebé, ¿no? Entonces yo estaba en stand-by en el trabajo. Un muy bonito trabajo que tenía. Un momento muy hermoso para mí, esa parte. Recuerdo mucho, fíjate ahora que incluso soy maestra de universidad y me toca hablar de los avances de la tecnología y de la website sobre todo. Recuerdo que estábamos en la web 2.0 y podríamos decir, ¿y eso qué? ¿No? El tipo de internet, ahorita vamos en la 5.0 ya. Que Google no existía como existe ahorita. Los buscadores no eran lo que es ahorita. Creo que lo más cercano a interactuar en redes, aparte de los grupos de chats que siempre han existido, eran las charlas Yahoo, donde tú te conectabas y preguntabas y decías, pero no estaba abierto a todo el mundo, o sea, era muy limitado lo que encontrabas. Y yo me acuerdo que en aquel momento el biológico sí cooperaba en el tema de investigar. Entonces nos hablaban de algún medicamento o algo y ambos investigábamos, ambos éramos muy, hay que leer, hay que ver qué hacer y demás. Sin embargo, a mí me pesaba mucho que dentro de todo eso siempre era ¿estás segura que van a hacer eso? Porque ya escuchaste que trae estas consecuencias así, así, así. Entonces, ¿estás segura? Entonces la decisión era mía, ¿no? O sea, siempre la decisión era mía, para bien o para mal. Y obviamente hubo miles de intentos y el 1001 sirvió, pues, ¿no? Entonces, siempre así como que ese momento. Entonces, ni siquiera se discutió en podemos compartir roles, quieres regresar a trabajar, te quieres ir a reportar. Él dio por un hecho que yo me tenía que quedar ahí, ¿no? Hay momentos muy tristes en esa parte, en los primeros meses que Ian permanece internado, que fueron sus primeros meses de vida, porque nos tocó la primera Navidad en el hospital, lo hemos platicado en otros programas, y después de yo dormir y vivir en el hospital y tener a Ala repartido por otros lados, me acuerdo que este recanijo se iba a las posadas. ¡Qué cabrón! No. Se iba a las posadas y todavía era así como que, ay, ¿qué no vas a ir? Me decía, llegar al hospital y yo, ¿quieres que haya con la ropa de ayer porque no llegaste en todo el día para que yo me fuera a cambiar, a alistarme, o sea, si tu intención es que me despeje, cabrón, pues se planean las cosas, ¿no? Digo, porque sí, a veces el sistema médico allá te permitía y te decían, son muy conscientes y te decían, vaya un rato a la capilla, vaya a su casa a dormir, mire, ahorita son los turnos que las enfermeras estamos muy activas, sabemos muchos, vaya un ratito. El relevo me llegaba de parte del hospital, porque el patrón llegaba a pasar tarjeta, pues. Entonces, híjole, decías tú, pues más sola que la una, ¿no? Por ahí, pero era difícil. Después, cuando, pues obviamente a mí me tocaba, como a mí me tocaba las citas médicas y todo, a mí me tocaba eso de al año, pues ya no hay nada que hacer, vamos a tratarlo así, vamos a tratarlo así, señora vaya buscando el perro para que jale la silla, vaya metiendo ahí a Alan a la escuela para que no esté en este drama. Entonces todo yo era la primera respondiente, pues, entonces todo me llegaba a mí. Yo sentía muy dura esa carga, yo sí sentía muy pesada porque después de que salías, aparte yo no tenía ni 30 años, pues. O sea, si ahorita lo vemos en perspectiva, yo tenía bien poquitos años. Entonces dices tú, a la torre estás decidiendo por otro ser cuando, güey, o sea, antes de los 30, no deben dejarnos tener hijos. Pues, o sea, es una cosa bárbara, ¿no? Tu mente, tu cerebro, tu madurez, tu visión. El caso es que para mí nunca llegaba ese momento de decir estamos juntos, pase lo que pase, vamos a avanzar. Era la culpa sí la había tenido yo. Se encargaba de decir, yo no me conformaba con los no médicos. Cuando a mí me decían no, yo buscaba el cómo sí. Cuando me decían va a pasar esto, yo buscaba el cómo pase menos, ¿no? Entonces, siempre pues es mi carácter, en lo general así soy. Y él era, no aceptas a tu hijo, tú no lo quieres, y él a quien podía se lo decía. Entonces de repente me encontraba amistades en común y sí, ya me dijo el biológico que
estás teniendo problemas para aceptar a tu hijo. Y yo, ¿de qué hablas con las ojeras acá, no, güey? O sea, ¿de qué hablas si yo vivo en un hospital? O sea, para mí sí fue muy difícil esa etapa. La última, que incluso ya estábamos separados y según nosotros íbamos a mantener una relación de mamá y papá para toda la vida. Fue cuando empecé con el tema de la dieta esta orgánica y les digo aquella plática de alimentación, de días y capacitación y demás, que el cerebro sientes que te va a explotar porque todo lo que has hecho en tu vida está mal y no, entonces entran todas estas ideas. Y me acuerdo que yo regresé con mucha ansiedad, con mucha angustia, decía, estoy en el Valle del Yaqui, ¿cómo le voy a cambiar la alimentación a mi hijo? ¿De dónde voy a sacar algo orgánico aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy matando a Lalan también? Porque le estoy dando leche y le estoy dando queso y le gustan las quesadillas. Y yo me acuerdo que era así mi mente, así de súper angustiadísima. Y me acuerdo que regresamos de ese viaje y me dice este canijo, bueno, pues ya te dijeron qué hacer, empiézale. O sea, hazlo tú. Sí, pues siempre, todo siempre era yo. Siempre era yo tenía que dar las medicinas, yo tenía que autorizar, yo tenía que firmar. Si abres el historial médico de Ian, parecía que nada más tenía mamá, güey. Y el otro era proveedor 100%, ¿no? Entonces él se escudaba en la proveeduría, pero para que échatela tú como puedas. ¿Por qué llegó a todo esto? Y creo que aquí volvemos a pasar a ronda, ¿no? Estamos hablando en panoramas donde creo que es normal como hombre o como mujer romperte, porque también hay mujeres que se rompen más rápido que hombres. Esto no es de género. Creo que entender la discapacidad, una condición, no es de género. Y se vale, ¿no? Uno va a tardar en procesarlo más que otro. Y de repente dices, por ejemplo, Ale ahorita, y era la duda que a mí me surgió en tu relato, o sea, se separaron en ese inter. Hubo un momento en el que a la torre te dejo a un lado porque yo le sigo. O sea, alguien tiene que liderar. O sea, o la mamá o el papá, pero alguien va a tener que liderar. Alguien va a tener que manejar esa locomotora del tren. Y en algún momento el que está en su etapa o en su proceso o asumiendo otros roles, o se sube a la locomotora o se cambia de tren, pues, ¿no? Entonces ahí creo que es muy importante qué puedes aportar o qué puedes decir. En mi caso, cambiamos de tren, cambiamos de vías. Las heridas en mi caso fueron muy grandes, la soledad fue muy grande, fueron heridas que aparte de las que yo ya traía, esas heridas se incrementaron y se hicieron nuevas. Y tan duras fueron que al día de hoy, esta desapareció como en las películas de Almodóvar, pues. O sea, él se le olvidó que tiene un hijo con discapacidad y que necesita no nada más de mamá y de papá, sino del mundo entero. Entonces era, en mi caso, hubo heridas que no podían sanarse, que ya no podían repararse, que yo he reflexionado mucho si tiene que ver, si soy rencorosa, que tiene que ver, si a lo mejor en mí estaba a cambiar las cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo vuelvo a repasar y digo, no, la verdad es que el daño que se hizo fue demasiado grande como para repararse, ¿no? En cambio, ustedes están juntos, Cori, ustedes también están juntos. O sea, ¿qué pasa aquí? No, en mi caso, pues nunca nos hemos separado. Sin embargo, sí, ese episodio sí lo relato en mi libro. Hay un capítulo que titulé Un matrimonio frágil y que habla de todo este proceso que vivimos. Estábamos juntos y separados al mismo tiempo. Yo, ahorita que decías que todo te tocó a ti, la verdad es que yo me apropié de todas las decisiones de los niños. O sea, yo convertí a Juan en solo proveedor. Bendito Dios, a pesar de todos los problemas y de las muchas fracturas que ha tenido nuestro matrimonio, Juan me ha apoyado al 100% en todo. Incluso, o sea, en lo bueno y en lo malo y en lo de en medio. Entonces, yo sí tomé, pues ahora sí que el control de todo. Los niños iban a donde yo decía, se tenía que hacer lo que yo decía, las terapias que yo decía. Él, pues en su momento que no lo aceptaba, me decía que no las necesitaban, que para qué.
pero yo lo quería intentar, o sea, al principio, lo he dicho, yo les quería quitar la discapacidad, entonces como no sabía cómo, tenía que probar de todo y lo hice, o sea, los metí a muchas terapias, los llevé con muchos doctores, les exigí demasiado y por supuesto que no fue fácil, o sea, no puedo decir, tomé el control y todo salió bien, claro que no, me equivoqué muchísimas veces y cuando me equivocaba me lo echaba en cara, aún así me apoyaba. Yo en ese momento estaba tan obsesionada o tan cegada en desaparecer la discapacidad que no me di cuenta que a la torre, o sea, fue demasiado el dinero tirado a la basura, porque muchas cosas de las que hice no sirvieron. Bueno, al final nada iba a servir porque nada les iba a quitar la discapacidad. Pero si yo no me di cuenta o no me importaba, más bien no era una prioridad, por eso digo que fui egoísta de cierta forma, en todo lo que seguramente Juan estaba viviendo en ese momento de cómo le voy a hacer para pagar esto, porque no nada más son terapias y doctores, o sea, son el triple de pañales, de leche, de cuidados, medicamentos, ropa. Y aparte, pues obviamente yo agarré a los niños y me vine a Ciudad Obregón, digo, estuve pues los primeros meses aquí, que obviamente yo no sabía en ese momento que iba a hacer tanto tiempo porque no sabía que iban a hacer tantas operaciones. Y él se quedó solo allá trabajando y nuestra comunicación era literalmente por el teléfono, o sea, y los domingos o más bien el sábado en la tarde que él llegaba, o sea, lo veía y lo saludaba en el hospital. Y ya era cuando yo ya me iba a la casa y yo ni siquiera, o sea, estaba muy poquito tiempo con mis otros dos niños porque era cuando podía dormir, cuando me podía bañar, cuando podía comer, o sea, fue muy, muy complicado. Entonces, de alguna manera estábamos separados como pareja, pero unidos como papá y mamá, cada quien haciendo su rol y yo diciéndole lo que tenía que hacer y él oponiéndose de palabra, pero haciéndolo al final de cuentas. Sí. O sea, siempre hizo y lo sigue haciendo. Deja que me equivoque casi, a veces para echármelo en cara, ¿no? Pero sí, como para que tal vez en el fondo él también tiene la esperanza, ¿no? De que, ok, tal vez eso funcione, pues cuesta tanto, hay que hacer esto, pues bueno. La Alejandra lo está pidiendo. Te conoce, sabe que hasta que no tengas la respuesta no vas a parar. Sí. Pues digo, tampoco, hay que darle crédito al compadre, digo. Sí, pero no, yo la verdad siempre he sentido, incluso en momentos malos o en momentos que sí hemos tenido muchísimos problemas, está su apoyo, está su ayuda, está su compañía. Incluso cuando estamos enojados, si yo realmente me siento mal y o sea, Juan es el que sabe todo de mí, el que me conoce por completo. No hay ninguna parte que yo le pueda esconder. Entonces, aún estando enojado, si yo estoy mal con otra cosa, voy y se lo digo y él me escucha y me dice y siempre bromeo con eso y también lo escribo que o sea, él gasta y gasta saliva dándome consejos y yo por supuesto que no le hago caso, pero él me lo sigue dando, él sigue diciéndome y yo lo escucho y pues al final sí soy muy, sí es mi problema, supongo. Sí hago lo que yo quiero, pero no en este sentido de, ay, es que yo mando, es que yo voy a decir, sino yo sí sigo este instinto que a veces me falla, este instinto maternal de que quiero que mis hijos estén bien, quiero que salgan adelante y al final yo siento si solo pierdo dinero por intentarlo, solo o sea, no importa, o sea, no hubo pérdida. Sí, pues. O sea, si solo es dinero, pues X. Como no trabajo yo, va a decir. Pero sí. Tanto de Juan como de mi familia siempre ha habido ese apoyo y por eso realmente ha estado tan presente él
que eso ha influido en que la relación no se haya terminado de romper en los momentos más fuertes. O sea, ha salido la madurez, pues al final del Sí, día. o sea, yo lo veo así de que vamos caminando hacia el mismo lugar. Él está lejos de mí, no me está agarrando la mano, no va caminando conmigo, pero ahí va. Y llega el punto en el que estamos bien y ya podemos seguir caminando juntos de la mano, Selena. los 5, todos bien. Nos volvemos a... Porque así es esto, ¿no? Hay tiempos buenos y tiempos malos. Y tiempos medios difíciles cerrar. Pero siempre va caminando hacia la misma dirección, siempre está con los niños y conmigo. Y de hecho es algo, en lo personal es algo que me enoja más cuando estoy enojada con él, de que siempre me está cuidando y yo así como que déjame. Pobre Juan, te comprendo, Juan. Pero sí, ella es de Pues mi son las forma de ser. personalidades, sí. Fíjate que ahorita que dices eso de gastar dinero, a mí también me pasó, pues no, ya lo platicamos. Y de hecho, el biológico sí tenía esa proveeduría que si para él pues el tema era dinero, pues se resolvía y ya, ¿no? Pero ahorita que dices, pues yo fui la que se empezó a meter en cosas alternativas, demás, fue como llegué a Glendoman, al método Filadelfia, que está terapia tan agresiva y a la que le estoy tan agradecida. Y cuando ya eligió, y sabes qué, estaba allá en Obregón, donde están mis papás, dijo el biológico, bueno, pues que vaya Ian, ¿no? Que vaya 2 semanas a Obregón y venga 2 semanas a Minnesota para seguir con lo médico a ver si va a funcionar esto. Total, pues vamos a darle. Pero era tanto la ayuda y el compromiso de él en la discapacidad. Ian pues siempre estuvo amenazado les decía, desde los 5 meses de comer por sonda, pues no, afortunadamente nunca se la hicieron, nunca la ha tenido y le ha salido muy bien eso, comer por la boca al gordito. Pero siempre era el tema de que hacía el famoso espasmo de sollozo, ese que se te ponen azules porque dejan de respirar. El Ian desde los 5 meses lo hacía, ¿no? Entonces muchas señales que les digo, a veces en la visita médica de casa tenían que regresarse en ambulancia, ¿no? Eran cosas como que a la torre, ¿qué está pasando? En aquel momento decidimos que la mejor manera de estar más seguros para las 2 semanas que estaba Ian aquí y las 2 que estaba allá, era que tuviera a la persona que le iba a dar las terapias y a una enfermera, por si se ocupaban lo que se ocupara, ¿no? O sea, estabas hablando que no se iba a caer y le ibas a poner un curita, estabas hablando de situaciones más fuertes. Y accedió y me puse yo a reclutar enfermeras a distancia y demás. Porque pues era mi mamá la que iba a cuidar a Ian, la abuela, mis hermanos, los cuates estaban muy pequeños, tenían, no sé, 13 años, pues no era edad para entrarle al quite, mi otra hermana pues trabajaba. Entonces sí, el apoyo para mi mamá. Pero ese canijo se terminó quedando con la enfermera, pues. No. Ay, por Dios. Yo tampoco. No, Güey, le dejaba el niño cuidando Jamás a mi metan a mamá. alguien a su casa, jamás. No, tampoco. Yo no puedo vivir sin ayuda en casa. Que la discapacidad le valió y le ha valido cohete, pues. O sea, digo, la morra también, ¿verdad? Sí, digo, no hay 2 sin 3, pero hijo de madre, pues ahí es donde tú dices, cabrón, ¿cómo perdonas esto? ¿No? Y tal la morra cuando me habló para, según ella, confesar, me dijo que me está diciendo que es amante del marido, güey. O sea, ¿cuál es tu pedo? Le dije, es así como que me habló para hacerme todo un drama por la morra, ¿no? Y yo te debería dar vergüenza, o sea, por ese ojete te andas peleando, pues, ¿sabes cómo? Mientras yo así como que ¿dónde voy a sacar los pollos que voy a pelar? ¿Dónde tengo las calabazas? Yo ya vivía aquí, pues cuando me enteré de todo el brete. Entonces tú dices desde ahí, no, hay de todo la viña del Señor. Ahorita dices, es que si la pérdida es dinero, pues no es pérdida. Yo siempre he pensado igual. O sea, cuando no tienes nada cierto, que lo hemos hablado en otros programas, que es el caso, oye, aquí el no, hay que buscarlos a que sea un no de verdad, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo y también si la pérdida es dinero, sigue siendo dinero, o sea, amiga, ya somos así, ya nacimos así, ¿no? Sí, es que es No como digas dicen, eso. pues es más vale intentarlo que nunca haberlo intentado y haberse preguntado si lo hubiera hecho. Él hubiera, así Ujú. es, pues bueno. Pues mira, en mi caso, entre Leri y yo, los dos fuimos los que tomamos rienda en diferentes
cosas. Ajá, por ejemplo, cuando recién empezamos con lo del diagnóstico, como ustedes y como cualquiera de ustedes, mamás que nos están escuchando, empezamos a leer y a buscar, a googlear. Ahora que nos tocó a nosotros el Google, el San Google, le digo yo. Tocó la web 3.0 Sí. también. San Google, pues lógicamente me puse como loca a leer, él también. Yo llegó el momento donde entre más leía, más me confundía. entre más leía, más me confundía. Entonces, llegó el momento en donde yo cerré libros, internet y todo, y fue donde yo le dije, ¿tú lees? Tú me lo explicas. Porque yo me estaba confundiendo y cada vez veía un panorama más trágico, más feo. Entonces eso me estaba hundiendo y no me podía hundir, pues. Entonces, tú lees y tú me lo explicas. Aparte que yo no soy muy técnica. Yo he aprendido palabras y voy a decir otra palabra. Y me da mucho coraje. Soy la única mal hablada que trabajo sobre. No, es que yo comúnmente digo, me caga. Es la palabra que yo uso para decir me enoja. Que me cambien las palabras. O sea, apenas me estoy aprendiendo una palabra que describe cierta condición o cierta característica de lo que vivimos. El autismo. Y que no los cambian y ya no se llama así y luego te lo tienen que cambiar. O sea, no. Primero eran movimientos repetitivos, luego estereotipos, ahora es teaming, o sea, y luego que ya, dejen de cambiar el nombre, por favor. Entonces, no soy de lo mismo, pues. Sí, es lo mismo los chamacos y las mamás y papás. Entonces, esas palabras técnicas las terminas aprendiendo al final de cuentas de tanto escucharlas, pero al principio cuando no conoces nada, entonces te confunden y me estaba volviendo loca y yo ya hasta aquí llegué. Ahora tú, yo empecé con las charlas y se me hacía más fácil lo que eran las charlas, entrar a talleres, pues entré a talleres y me han servido, pero al principio, o sea, yo le aventé la responsabilidad. Tú lees, tú me enseñas o me explicas. Ya después, cuando pues yo salí de ese trabajo, teníamos un negocio, lo trabajábamos los dos. De ahí, estando con ese negocio, yo me puse a trabajar, que fue donde me conociste, estuve trabajando. Llegó el momento donde yo, de tantas cosas, de hecho, tú ya me conociste en ese punto donde yo ya empezaba a deteriorar mi salud. Entonces llegó el momento donde yo trabajando sin poder dejar de trabajar, mi casa, las terapias, la escuela, el niño, todo, ¿no? Me enfermé muy feo. Estaba parada y estaba llorando sin querer llorar del dolor que sentía y fue donde él tomó las riendas y dijo, hasta aquí. Te relevó, pues. Sí, o sea, yo me hago cargo de todo, yo voy a ser el único proveedor, o sea, era un trabajo entre los dos, pues porque pues no es barato esto, no es barato, nada barato. Entonces era tener que trabajar los dos a fuerzas. Entonces él dijo, ya. Yo siempre he dicho, bendita pandemia, en dado caso, en mi caso, porque a mí me ayudó a aliviarme de esta físico y emocionalmente que yo traía. Venirme a encerrar en la pandemia con mi hijo en mi casa, a mí me curó físicamente y se puede decir emocionalmente también, porque sí andaba muy mal, pero fue en eso donde él decidió, yo tomo las riendas, yo me hago proveedor y tú te quedas y te haces cargo de Enrique. Lo que podríamos decir que tienen en común las diferentes discapacidades que existen. Ahora, como se usa así de todo, ponerle las 3C, las 4E, ¿no? Ahorita ya llevo 2C. Es cara y es cansada. Vamos a ver si encontramos una tercera C. Nos consume. Consume a la mamá. Muy bien. O sea, cara, cansada y consume. Bueno, mi vida en esa parte pues muy dramática, ¿verdad? Pero no es así en la actualidad. Yo conocí, Alan y yo conocimos a Alex, quien es de los pocos papás que yo conozco que eligen la discapacidad en su vida. Y nuestra vida dio 180 grados, ¿no? De vuelta. Actualmente con Alex recuerdo que los primeros tiempos, cuando empezó a conocer a mi familia, los roles que llevábamos, el primer pañal en la vida que él cambió fue el de Ian.
Cuando Ian tuvo las crisis más fuertes, él lo único que decía es, ¿qué te doy? ¿Qué te pasó? Yo tenía cajas con medicina de emergencia, repuestos para nebulizador, repuestos para esto, esponjas para lavar. No, o sea, todo el niño estaba franquiciado. Entonces Alex era, ¿qué te pasó? ¿Qué te doy? ¿Qué hago? ¿Qué era? Aprendo, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Recuerdo muy bien que en alguna plática que tuvimos yo le dije, hay muchas cosas que me siento muy sola en la discapacidad, muy cansada, muy agotada, muy sola. Y creo que nadie más las puede hacer. Les genera conflicto a mis papás, mis hermanos están muy pequeños, los pequeños, y hay cosas que yo sola tengo que hacer, no hay más, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, es que la verdad, quien no te quiere ayudar es porque se está haciendo pendejo. Lo haces muy fácil. Tú dices qué hacer. Un pollo cualquiera lo podemos cocer. Verduras cualquiera los podemos picar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, creo que esas frases fueron ahí donde son las que más te llenan el alma, ¿no? Son las que más te van avanzando. Y gracias a que él venía a lo mejor con esa frescura, en ese momento llegó ella a una parte franquiciada de la discapacidad en mi casa. Para esto, pues yo ya trabajaba 18 horas al día, ¿no? Para poderle llenar la barriga al día. Ya me hacía cargo yo sola de mis hijos en todos los sentidos. Recuerdo que él empezaba y decía, creo que Alan ya se merece dormir aparte con Ian. O sea, Alan tiene que dormir solo. Tenemos que buscar la manera en la que Alan tenga su propio cuarto porque es un niño, tiene que descansar y no puede estar con los gritos que alcahuamos las noches, ¿no? Por ejemplo. Entonces llegaba él con esa frescura de mente a abonar, daba los gritos, total, daba los gritos el Ian. Aparte que ya habíamos logrado que Ian durmiera más tiempo, ya sí despertaba porque le gusta que lo muevas en la noche, que lo gires, que si se acalora o nomás pasarte de tarjeta, ¿no? De que ahí estás. Alex era, no, yo voy. Y el Ian le lloraba a él. O sea, yo quiero ver a mi papá aquí, pues, ¿no? Y veía al Alex y, ok, ya te vi, ya me voy a dormir. Iba yo y no, quiero que llegue mi papá. Y Alex le entendió súper bien, empezaron a hablar el lenguaje rapidísimo y hasta la fecha así es. O sea, Alex es el que, haz de cuenta que yo llego con las ideas y él es el tiburón, ¿no? O sea, las lleva a cabo. Las simplifica. Una vez que llego yo ya así con todo mi drama, él llega con la mente fresca y dice, es que así va a ser más fácil. En una ocasión, Ian tenía la broncoaspiración muy fuerte, fue ahora, recientemente, no sé, 7 años, yo creo 8 años, ¿no? Y muy chistoso porque, pues todo el mundo era un drama, que hay que hacerle la sonda en el estómago, que bla, 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 bla. Y el Alex, yo llegué muy resignada. Pues, ya es que el tiempo ya llegó, ya lo había retrasado, es el momento, se tiene que hacer esto, yo no sé qué hice mal, cómo se me regresó tanto el día, pero lo tengo que hacer. Y el Alex así como, vamos a buscar otro doctor a ver qué nos dice. Y le empieza la lógica, ¿no? O sea, él empieza la sistematizada. Es que si tantos años no, porque ahora sí. Entonces, a ver, y vamos aquí, vamos allá. Y llega hacia el modo de los doctores, muchos intentaron tontearme al momento que les digo, pues que no tiene diagnóstico. Y se ponían a tontearme y entraba al quite. A ver, doctor, vámonos ubicando. ¿Usted es cirujano, que no? Sí, venimos a que nos dé su opinión de cirujano. Y no estoy pensando que mi esposa no sabe lo que está hablando. Sabe perfectamente lo que está hablando. Entonces, siempre ha sido esa persona que me defiende, que sabe que estoy cansada, que sabe que me he tenido que pelear, que sabe que he tenido que poner altos. Entonces, él llegó y dijo, tú ya no estás sola. O sea, ahora las líneas las ponemos juntos. El dinero lo ponemos junto. El tiempo lo ponemos juntos. Él trabaja en casa desde hace muchos años porque cada vez es más difícil tener quien cuide a Ian o quien nos apoye con Ian. Y yo soy la chofer de la casa. Yo soy la que anda en la calle, recojo chamacos, hago compras, doy vueltas y él es el que se queda en casa a atender a Ian, por ejemplo. Entonces, la verdad es que es maravilloso una maternidad dentro de la discapacidad acompañadas. Sí, fíjate que a mí también, independientemente de cómo estábamos en pareja, la realidad es que siempre hemos sido un equipo. Juan sí me defendió de muchos doctores que efectivamente pues me tachaban de loca, de primeriza, de todo. Por ejemplo,
Bueno, Diego es el que más diagnósticos diferentes ha tenido, ¿no? Diego fue diagnosticado pues ciego a causa de la retinopatía. Incluso podías ver sus ojitos nublados, azulados, de que pues no veía nada. Sin embargo, me sostenía la mirada. Solo que no había nadie en ese momento más que yo. Y Juan no le quedaba de otra más que confiar en mi palabra y siempre lo hizo. Tal vez dudó, mas nunca lo dijo en voz alta. O sea, yo le decía, es que el Diego me está viendo, es que el Diego me está viendo. Y yo iba con el doctor y el doctor me decía, claro que no, señora, si no puede ver, o sea, que no está viendo que los ojos están nublados, azules totalmente. El niño no ve nada. De hecho, necesita otra operación. Ha estado operado varias veces también de los ojos. Y yo le decía, es que yo siento que me ve, o sea, me sostiene la mirada, me mira a los ojos. Y Juan me creía. Otro de los diagnósticos con Diego fue la hipoacusia bilateral profunda, o sea, es totalmente sordo. Y yo le hablaba o cantaba, no sé si eso lo dije en algún programa, como mis hijos tardan 5 años en hablar y a mí me estaba volviendo loca el silencio, o sea, realmente fue una época, fue la peor época de mi vida. Si yo no hablaba, el silencio me ensordecía, aunque no lo crean, me volvía loca. Entonces Juan estaba trabajando todo el día, yo estaba sola en la casa con los niños, así que yo todo el día hablaba. Todo el día tenía que hablar, todo el día hablaba con ellos, les iba diciendo lo que estaba haciendo. Ay, estoy lavando los trastes porque ahorita les voy a dar de comer y estoy limpiando la cocina con este trapo y hablaba con el Willy, mi perro. Hablaba con ellos o me ponía a cantar y cada vez que yo hacía eso, Diego me volteaba a ver. Recuerdo que gastamos muchísimos miles de pesos en los mejores audífonos que podía usar el niño para que pudiera escuchar bajito, pero de perdida escuchar algo. Porque incluso me mencionaron lo del implante coclear. O sea, estaba totalmente sordo el niño. Y yo le decía a Juan, es que se quita los audífonos y cuando canto voltea. Y te digo, o sea, él me creía, si no me creía, nunca lo dijo. Entonces yo iba con el doctor y le decía, es que el niño sí, o sea, no sabe que yo estoy hablando porque no me está viendo, no está volteando hacia donde yo estoy. Y aparte supone que no ve. Y yo cuando canto y hablo, me voltea a ver, o sea, me busca mi voz. Entonces los doctores me decían que, no me lo decían tal cual que estaba loca, me decían que estaba en negación, que era tanto mi dolor que yo me estaba imaginando cosas. O sea, que el niño no volteaba. Y Juan siempre, o sea, nunca les creyó a los doctores. Claro. Pues obviamente, ya lo dije en el programa pasado, no sé cómo decirlo, cuando yo sentía que algo estaba mal con Diego, cuando le fallaba la válvula, cuando me temblaron las manos y resultó... Tu superpoder. Sí, mi superpoder de mamá. Pues Juan siempre me creyó, o sea, me creyó estando de novios que iba a tener una hija que se llamaba Valeria. Pues obviamente me va a creer todo, ¿no? Entonces, sí tuve siempre ese apoyo, siempre esa contención. La verdad es que hay etapas de mi relación que yo espero que no todas las relaciones sean así, donde sí nos llevamos como perros y gatos. O sea, realmente, ¿por qué? Porque la verdad es muy cabrón tener a la discapacidad en tu casa por partida triple. Son todos nuestros hijos. Todos necesitan muchas cosas, las necesitan todo el tiempo y las necesitan al mismo tiempo. Entonces, cada uno con su dolor, cada uno en su proceso, cada uno con su duelo. Yo cansada todo el día de estar con ellos, porque soy la única que está en casa. Y él todo el día trabajando con otros problemas en la cabeza, con otras responsabilidades. Yo, por ejemplo, no me preocupo por el dinero, pero no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque es rollo del Juan, al final de cuentas. Entonces, y él está todo el tiempo pensando en dinero. Entonces, obviamente todo eso genera tensión en la pareja, pero sí al mismo tiempo, o sea, realmente siempre hemos hecho equipo, siempre hemos estado juntos. De Juan, yo creo que por eso
nos llevamos tan bien, incluso cuando no nos llevamos bien, porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Yo no le tengo que decir, ay, es que esto se hace así y así y así. O sea, no tengo que explicarle nada. Él ya sabe cómo hacerlo. Él lo hace bien. Puede todo lo que yo hago en casa lo puede hacer él. Entonces, excepto que la paciencia le falla, pero pues es normal. Ya es avaricia. Es normal, supongo, ¿no? Sí. No quiero decir que mi paciencia es infinita, pero sí está muy cañón que se me acabe con mis hijos. Se me acaba con toda la demás gente en segundos, así, o sea, sí. Y casa somos al revés. Pero con los niños pues no, obviamente ahí estoy. Entonces todo esto, pues sí genera conflictos, más cuando no tenemos ese tiempo de decir, pues vamos a salirnos un ratito de aquí, vamos a platicar de otra cosa. O sea, no está tan fácil. Si con un niño especial no es fácil, ahora sí que encargárselo a alguien más. Pues ahora imagínate 3 de mi tamaño. O sea, está muy, muy difícil. Y salgo y nomás estoy pensando en, y le van a entender al Diego cuando hable, porque pues obviamente no habla bien. Y van a aguantar las travesuras de Sebastián y todo lo que habla Valeria, porque Valeria habla hasta por los... O sea, si creen que yo hablo mucho, no conocen a mi hija. Dijo una amiga, perra no pare gato, amiga. Nomás digo. Entonces, pues todo esto obviamente hace muy difícil la convivencia en pareja. Sin embargo, yo aquí viene la parte romántica mía. Yo sí creo que cuando hay amor, todo es posible, no nada más en la pareja, también con los hijos, con Dios, con todo. Entonces es algo que no ha faltado, es algo que incluso cuando yo creo que ya se acabó, así que, o sea, ya no somos nada más que papás, o sea, no, ahí está. Hay una frase muy, muy romantizada, pero muy cierta. Yo he aprendido a lo largo de estos años, yo tengo 16 años de casada, que incluso en tiempos de sequía, mi amor por Juan ha logrado florecer. Entonces, sí creo que ese es el secreto de todo. No hay una fórmula mágica. Los pleitos y las discusiones por cosas muy simples, que supongo que cualquier matrimonio las vive, en realidad es eso que nos guardamos, ¿no? Sí es la discapacidad de muchas formas presente, porque obviamente no nada más duele, también preocupa y también ocupa. Entonces, sí está pesado, más si son trillizos, la verdad. Yo no quiero sonar no sé, muy presuntuosa, pero sí, yo siento que tener un hijo es muy fácil, independientemente si tiene discapacidad o no. O sea, tienes toda la atención en uno solo. Entonces, yo si algo le reclamo a Dios es que tengo 3 hijos y tengo 2 manos nada más. O sea, me falta un brazo para poder hacer todo lo que hay que hacer. Pero no, ya hablando en el momento actual, pues bendito Dios, todo se acomoda, y cuando se desacomoda creo yo que para traernos un aprendizaje. En realidad todos los baches que hemos pasado han sido para unirnos más. Nuestra relación es muy diferente de cuando recién casados o de cuando los niños estaban chiquitos. Todos vamos cambiando, todos vamos transformándonos, madurando, y al final de cuentas todo es en beneficio de los niños, ¿no? Pues en realidad nosotros problemas en sí como matrimonio no lo hemos tenido. La verdad, siempre hemos estado apoyándonos juntos. Creo que Eri siempre ha sido mi soporte. Cuando más mal estoy, él siempre está ahí animándome, haciéndome cariñitos, levantándome pues el ánimo que traigo por los suelos. Regalándote Barbies. Claro. Y creo que cuando yo ando cansada, además, que creo que es casi siempre que ando muy cansada, que me siento mal,
de cansancio, dolor de cansancio. El que está es él ahí, siempre preocupado por mí, siempre tratando a ver en qué forma me puede ayudar. Esto siempre ha sido, nunca ha cambiado, pero creo que hoy, ahora cuando él tomó las riendas de que, ¿sabes qué? Estás mal, no puedes más, yo me hago cargo de la economía. Creo que ese es el problema y no ha generado problemas de pleitos como pareja o de separación la economía, pero es lo que más nos preocupa a los dos, porque un sueldo no alcanza más que en ese sueldo pues va pago de casa, de servicios de casa, salud. La mayoría de los mexicanos estamos así. Así es. Entonces, y entra terapias, transportación, entonces es demasiado y nunca ha sido tampoco conflicto entre nosotros, sino más bien preocupación de ambos. Y ahora más que nada es el apoyo. Yo siento, y él también lo sabe, que es más de él hacia mí que yo sobre él. Es que comúnmente, o sea, es verdad, o sea, cuando emocionalmente, él es el que está ahí, él es el que me hace los cariñitos. Yo en esa parte sí soy un poquito más fría que, o sea, yo no soy de expresarme mucho, él sí, él se la lleva expresando lo que me ama, lo que siente por mí. Creo que somos una pareja que hemos pasado por mucho y estamos juntos y que nos debemos uno al otro, pero como que estábamos destinados a estar juntos, que nos completamos, ¿me entienden? A pesar de que yo soy menos cariñosa que él es más cariñoso conmigo, se equilibra. Sí, fortaleza. Ajá. Yo siento que sí me hace falta expresarle un poquito más, pero no me sale, la verdad no me sale. Él sabe que lo quiero. Es una... soy una persona que si yo no quisiera, así soy yo, o sea, si yo no quisiera estar con él, si yo no lo amara, si yo no lo quisiera en la forma que lo quiero, porque es mucho, no estuviera ahí. O sea, fuera una persona que yo ya me hubiera ido de esa relación. Entonces, yo se lo he comentado a él. O sea, Enrique, está jugando tu mamá, mi amor. No es cierto. Entonces, no, es que me con cerró Enrique, el ojo, mi amor. el Enrique es otra cosa. Soy súper cariñosa con él. O sea, nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí nos completamos. Creo que somos una pareja que siempre vamos a estar juntas en las buenas, en las malas. Como les digo, no hemos tenido problemas de pareja, no hemos tenido problemas de que nos hemos estado, que decir, nos toca faltarse respeto. Ajá, no, jamás. Quedarse con la enfermera, algo parecido. Como el cucaracho, claro que no. O sea, perdón, pero lo tenía que decir. Perdón para el cucaracho. para tu cucaracho. Desde que le empezaste a decir biológico, yo en mi mente decía, el cucaracho. Y por primera vez pude decirlo, cucaracho. A sacar toda la furia. Ay, no, es que tenemos que hacer un programa especial para el cucaracho. Tenemos que, no, porque Obregón bendito, qué cosas con esta mujer y con este hombre. Pero bueno, enfoquémonos en los hombres que sí vale la pena. Así es, mi marido es uno de ellos. Creo que somos una pareja que vinimos, a lo mejor fue la diferencia. Nosotros ya fuimos parejas ya grandes a los 31 años estuvimos, nos conocimos como amigos en la universidad, no perdimos contacto, hubo un tiempo como 1 año, 2 años que nos perdimos contacto y cuando volvimos a retomar nuestra amistad fue en línea, fue por teléfono, luego nos juntamos. Entonces esa amistad yo creo que viene
por ahí, pues, de que ya estábamos grandes, como dice Lupita, maduros, ya no deberían de tener hijos antes. Me agarró bien chiquita. Esa es la diferencia, que tú estabas chiquita. La víctima, la víctima. Sí. Yo y Eri nos llevamos 2 años salió nada corriendo más. contigo, Juan. Se la robó. Casi. Haremos un programa. ¿Quién se robó aquí? Así se va a llamar. Tú, Eri. Aunque el Eri dice que yo me lo robé a él, pero mentiras. Yo creo que eso también depende mucho, pues ya los dos ya estamos grandes, ya trabajábamos, ya éramos adultos, ya maduros, entre comillas, ¿no? Entonces creo que al nacimiento de Enrique nos unió más, el diagnóstico nos unió más, trabajamos en equipo para él, hasta la fecha nos enfocamos en Enrique, en su trabajo, en su cómo va a adelantar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Enrique está muy bien y se debe a eso. Yo siempre he tenido el apoyo del Eri en cuestión de las terapias de Enrique, en la economía, en mi bienestar y en el bienestar de Enrique. Súper bien. Pues aquí con Alex también es maravilloso. Elian, enamorado de Alex toda la vida. Nos ha sacado sustos muy grandes, el recanijo. Muy, muy grandes, donde dice Alex se le pone exámenes rápidos de papá, ¿no? Dice el caguama me puso un examen rápido. Y en casa el paciente es Alex. La explosiva soy yo, la gritona soy yo, la que me chacalea todo soy yo, pues, ¿no? Y Alex es el apacible, es el paciente. Es la calma en esta casa. Totalmente. Sí, yo soy el torbellino y él es la calma. Así nos hemos podido equilibrar, ¿no? Y, por ejemplo, las veces que Ian ha tenido que estar hospitalizado, me enternece los ojos con los que busca el papá. O sea, Ian conmigo sabe que a mí me va a mitotear cuando está enfermo, cuando algo está fuera de lo normal, ¿no? Pero con el papá, y lo se llevan bien pesado, ya ven que les he dicho. Entonces espera a Alex a que yo les diga, por ejemplo, saben que hay que tener cuidado con Ian porque ahorita trae una reacción en la piel y lo tenemos que estar bañando con este polvito y le vamos a poner esta crema y por favor, pues para quien le toque, esté al pendiente, ¿no? Y luego sale el Alex. ¿Qué caguamo? ¿Qué tienes en la piel ahora? O sea, esa manera de hablarse no de mimos, jamás lo hace chiquito. Jamás es el liancito, jamás es el pobrecito, jamás, ¿no? Para mí es, mi gordo cachetón, y para Alex es el caguamo, es el puerco, es el cabrón, pues, ¿no? O sea, igual que el grande, ¿no? Igual que el chiquillo, pues, o sea, es esa igualdad, esa equidad en los tres, esa formación, y obviamente yo soy la princesa de la casa, ¿no? Entonces, al final del día, yo soy... Pues hoy, o sea, es a la que le abre la puerta del carro, es a la que se alinean los 3 chamacos y el papá porque es día de la mamá. O sea, bendita entre los hombres. Bendita entre los hombres, la perra y yo. Somos 2 perros en casa. Pero es mi soporte, definitivamente. Sí. Yo sí agradezco haber tomado la decisión de quedarme sola a lidiar la discapacidad. Cuando elegí que el biológico no era lo que yo quería para mi vida y no era lo que ocupaba para la vida de mis hijos, hizo todo lo posible por hacer el daño que podía hacer. Y dentro de esa lucha, en esos años de lucha, apareció Alex y luchó con nosotros y luchó para que los niños sean felices, sean estables, para que Ian, nos tocó a Alex y a mí enfrentar la frustración de Ian cuando descubrió su condición. Nos tocó a Alex, le tocó enseñar a Ian a dormir solo, a dormir en su propio cuarto, a contar borreguitos en la noche para dormirse, a respirar cuando tuvo que sacar las medicinas Ian para dormir, que ya no las podía tomar. Alex empezaba con sus estrategias. Lo enseñó a estirar su cuerpo, su cabeza. O sea, Alex ha tenido ese feeling, esa comunicación donde lo que a mí me toca es duerme la princesa, yo me hago cargo. Descansa princesa, yo lo hago. No, entonces eso no tiene precio. O sea, pero creo que con todo el miedo y con toda la angustia, con todo el dolor que fue decidir
enfrentar sola la discapacidad, quedarme sola con mis 2 hijos, quedarme con un estilo de vida tan caro que tenía Ian. Y acuérdense que Ian sí mantiene todavía la epilepsia. Él no se va a deshacer de ella. Crece y crece. Se llama la costumbre que tiene que crecer el Ian. Y sus aditamentos son caros. Es muy costoso. Nos estábamos riendo hace días Alex y yo porque dice, entró un pago ayer y uno puede decir, órale, ¿cómo entró dinero? Y ya no está. Y yo así como las de los reels cuando les preguntan al marido por las compras en Amazon, ¿no? Entonces yo voy y abro el congelador de Ian así yo, aquí está el dinero, he hecho comida congelado y aquí están los paquetes de adultos y aquí están las medicinas del mes y aquí están, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, llegó, lo hicimos juntos, nos sale muy bien, nos amamos, tenemos una madurez tremenda. Sufrimos tanto en el amor cada uno que cuando nos encontramos nos reconocimos. Mis hijos están reservados para el Alex, definitivamente. Yo siempre digo, mis hijos conocieron a su verdadero padre años después de nacidos. Y Alex es mi paz, es mi equilibrio. El Alex se pandea tantito, yo me caigo, pues, ¿no? Entonces, es algo muy hermoso, pero valió la pena haber pagado ese precio tan alto que tuve de tantos años sola, en todos los sentidos. Creo que lo económico me entienden perfectamente qué significa, ¿no? Abordarlo sola y bueno, valió la pena. Si ese fue el precio por tener a Alex, lo volvería a pagar. Yo no me veo sola, yo no me veo sin ti, Eri. Creo que me harías falta. Quizás sería muy fuerte, trabajaría mucho para sacar adelante a Enrique, pero yo no me veo sin el Eri. Él es mi soporte, así que no me veo fuera de ti. Y lo logró, lo dijo, fue tierna. Ya ves que sí puedes. Vámonos, amigas. Este fue el 7º episodio de Las Amanecidas. Él, yo y la discapacidad. Deseamos se vean en el espejo exitoso, y si les está tocando ver el lado opaco de la pareja y la discapacidad, deseamos de todo corazón encuentren ese equilibrio, esa luz. Así es, queremos dejarles el mensaje de que no hay parejas perfectas, independientemente de las fotos hermosas sonriendo que vemos en las redes sociales o de esas dedicatorias tan románticas. La verdad es que todos tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios procesos, pero más allá de ser una pareja, es vital, creo, ser una familia, ser un equipo. Eso es lo más importante. Así que si están en un bache, pero ustedes saben que pueden salir adelante, porque de alguna forma todos lo sabemos en el fondo, que no lo queramos aceptar es otra cosa. Pero si están pasando por un bache y saben que hay salvación, entonces luchen. Hay que salir adelante. Yo creo que la familia merece todas las oportunidades, porque merecemos ser felices y merecen nuestros hijos también ser felices. Entonces, ¿es el mensaje? Siempre y cuando el respeto y la integridad no estén de por medio. Creo que para mí ahí sería el punto y aparte, ¿no? Todo lo demás, efectivamente, somos seres diferentes, no pensamos iguales, no queremos lo mismo, no reaccionamos igual. Si es mamá, si es papá, si es hijo, seas, ¿no? Pero si tu integridad está de por medio, vas a tener que armarte de valor y dar la vuelta. Sí, el amor tiene que ser mutuo, si no, no funciona. Por más que ames de un solo lado, no se puede. Son equipos, son familias, son pareja, es de dos. Ámense ustedes mismos, amen a sus parejas, tengan esa comunicación entre ustedes, apóyense mutuamente, porque es difícil este camino. Cada quien pasamos por diferentes, aunque es el mismo, los baches son diferentes para cada uno. Y sin el apoyo de ustedes mismos, de ustedes como pareja, no lo van a lograr. Siempre traten de enlazar o alzar lo que vivían antes como noviazgos, como cuando recién se casaron, cuando tuvieron a sus hijos, durante lo que pasaron con el diagnóstico, sacar lo bueno para poder sacar ese barco
adelante. Y si ese respeto que dice Lupita no se tiene entre ambos, no va a funcionar. Entonces rescaten ese amor que tenían, rescátenlo por ustedes, por sus hijos, pero si no hay ese amor, hay que dar un paso muy fuerte, muy doloroso, pero a lo mejor se abre una puerta como se le abrió a Lupita. Uy, les recuerdo las 3 C de la discapacidad encontradas en este episodio número 7 de Las Amanecidas. Nunca olviden que la discapacidad es costosa, cansada y consume. Uh-huh. Respiren, piensen en eso cada que vean a su pareja. Si a su pareja les gusta la enfermera, den la vuelta. Pero si su pareja solo necesita dormir y resetearse, denle esos minutos que ocupan. Denle chance. Así es. Chaito. Pues los invitamos a que sigan conectándose con nosotras, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan compartiendo sus experiencias, ya que con eso nos enriquecemos todas y vamos aprendiendo. Les recuerdo que estamos en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, y que pueden comunicarse también con nosotras en nuestros Facebook personales. Estamos abiertas, encantadas de ir conociendo a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Que la pasen bonito. Bye bye. Compartan. Ellas son Las Amanecidas. Un nuevo episodio cada jueves 5 de la tarde, hora Pacífico.